Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. Vamos a revisar acerca de los sólidos y la estructura cristalina. Acompáñame. Bueno, los sólidos, como bien sabemos, son cuerpos que tienen su forma y propio volumen. Esto es porque corresponden a un estado de la materia de alta compactación molecular, en la gran mayoría de casos, y por eso tienen un volumen propio. Existen ciertas fuerzas intermoleculares que gobiernan el comportamiento de los sólidos, como las que aquí mostramos. Estas fuerzas dan origen a las propiedades que se observan en los sólidos. Vamos a analizarlas. Por ejemplo, cuando tenemos interacciones de tipo iónico, que son interacciones electrostáticas, se dan entre una especie catiónica, es decir, la cargada positivamente, con una especie aniónica. Como verás, pues son interacciones electrostáticas de cargas. Un ejemplo, pues es el cloruro de sodio. Aquí tenemos una representación de lo que sería un fragmento de un cristal de cloruro de sodio. Y las propiedades que presentan son elevados puntos de fusión, atracciones electrostáticas. La mayoría de los compuestos iónicos son solubles en agua y disueltos en agua o fundidos conducen la electricidad, pero sólidos no conducen la electricidad. Aquí tenemos un ejemplo, el cloruro de sodio que ya les había mencionado, mejor conocido como sal de mesa, aunque bueno, la sal de mesa le ponen otros componentes como flúor, yodo, para hacerla un poquito más nutritiva para poder aportar bioelementos que son necesarios para el ser humano. Sin embargo, la mayor parte del cloruro de sodio, de la sal de mesa, pues es cloruro de sodio. Como dijimos, es soluble en agua. Es soluble en agua, puesto que ya vimos que hay interacciones ion-dipolo. Su punto de fusión es de 801 grados Celsius. Ahora, vamos a hablar de sólidos covalentes. En los sólidos covalentes, por ejemplo, el caso del carbono es particularmente especial, porque, por ejemplo, del carbono tenemos diferentes formas alotrópicas. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, significa que sigue siendo átomos de carbono los que están unidos, pero están unidos de una manera químicamente o geométricamente distinta, y eso ocasiona que tengan diferentes propiedades. Por ejemplo, una barra de grafito que vemos que es de color gris, en cambio un diamante es transparente. Sí, el diamante es cristalino, tiene alta dureza, alta conductividad térmica, es un aislante eléctrico. Sin embargo, el grafito pues tiene también alto punto de fusión, así como el diamante. Tiene una conductividad eléctrica baja, pero mayor a la del diamante, por eso es que se utilizan electrodos de grafito y pues es muy blando. Se puede quebrar fácilmente el grafito, pero el diamante quebrarlo es bastante complicado. De hecho, es uno de los materiales más duros que nos proporciona la naturaleza. Aquí podemos observar químicamente que el carbono se encuentra unido de manera tetraédrica alrededor de otros átomos de carbono. Y esto constituye lo que sería la estructura ordenada del diamante, que aquí podemos observar cómo se forman unas especies de sillas a lo largo de estos 6 átomos. Bueno, ¿qué pasa con el grafito? En el grafito tenemos capas superpuestas a una distancia de 335 picómetros, planas, donde el carbono tiene una geometría trigonal planar. Podemos observar que los puntos de fusión pues, son muy cercanos. Otro ejemplo lo tenemos con el dióxido de silicio, mejor conocido como cuarzo, donde podemos observar las formas tan interesantes que nos da la naturaleza. Aquí, por ejemplo, este dióxido de silicio tiene algunas trazas de otros elementos, por eso es de que lo vemos de diferentes colores al cuarzo. Bueno, regresando al carbono, tenemos el grafeno, que es también una forma alotrópica del carbono. El grafeno es un material que desde el 2010 empezó a ser muy estudiado y pues es importante conocerlo debido a que si te das cuenta tiene la misma forma que el grafito, pero a diferencia del grafito que eran varias capas
de esta red hexagonal, aquí solamente vamos a tener una longitud de enlace de 142 picómetros. Y estas características lo hacen extremadamente duro, aunque también es flexible. Es transparente y permite una alta conductividad eléctrica y térmica. Como veremos, tiene excelentes aplicaciones en electrónica, cables de alta velocidad, superbaterías eléctricas, pantallas táctiles flexibles. Por ejemplo, aquí. Seguramente has escuchado de esta tecnología. Bien, está compuesta de átomos de grafeno. Aquí, por ejemplo, tenemos el fulereno. El fulereno, pues, es una molécula bastante interesante, una forma alotrópica del carbono, donde tenemos, pues, una forma que se ve parecida a lo que sería un balón de fútbol. El nombre completo de esta molécula es Buckminster fullereno. Pero también podemos observar que cuando tenemos este tipo de redes se empiezan a enrollar formando tubos y es lo que constituyen los nanotubos. Estas son excelentes tecnologías porque de aquí se empieza a desarrollar diferentes componentes electrónicos, digitales. Aquí tenemos, por ejemplo, una forma alotrópica de carbono que contiene 540 átomos de carbono unidos entre sí formando estas extraordinarias figuras geométricas que corresponden a un C540. Bueno, otro ejemplo en moleculares, ahora vamos a ver los puentes de hidrógeno que dan origen al hielo. Tenemos cristales moleculares y estos cristales moleculares pueden estar formados por fuerzas como son de dispersión, interacciones dipolo-dipolo, puentes de hidrógeno. Sus puntos de fusión son menores a 200 grados Celsius, son pues menores que los covalentes o inclusive que los iónicos. Tenemos algunos ejemplos como son el hielo, el azúcar, algunas moléculas como es el yodo, el fósforo, el azufre, y tienen como característica pues que no conducen la electricidad. Por ejemplo, en el hielo. El hielo está formado por moléculas de agua que se agrupan en una forma geométrica que permite formar estas bellas estructuras donde tenemos unos hexágonos en forma de silla que dan origen a la estructura cristalina del hielo y están formados por interacciones de puentes de hidrógeno. Otro ejemplo lo tenemos en la sacarosa, mejor conocido como azúcar. Esta es la forma del modelo molecular de la sacarosa, donde podemos ver la cantidad de grupos OH, que estos son los que permiten que tenga una alta solubilidad en agua. Su punto de fusión de la sacarosa es de 180 grados Celsius. El yodo, por ejemplo, aquí en este vidrio de reloj tenemos unos cristales de yodo que son como color violeta metálico. Está formado por dos átomos de yodo o I2. Podemos observar que se agrupan en esta forma de tal manera que vamos a tener interacciones de fuerzas de dispersión. Por lo tanto, es soluble solamente en solventes no polares. Y el agua que es polar, pues no lo va a disolver, por lo tanto es insoluble. Su punto de fusión es de 113 grados Celsius. Bueno, aquí un pequeño meme a propósito del yodo. El azufre, por ejemplo, aquí lo podemos ver en formas cristalinas preciosas, unos excelentes cristales con una geometría inigualable. Y tenemos aquí las diferentes formas alotrópicas del azufre, es decir, diferentes formas en las que se interconectan los mismos átomos de azufre. Podemos observar que el azufre es soluble en solventes no polares, debido a interacciones de fuerzas de dispersión, y por lo tanto es insoluble en agua. Su punto de fusión es de 115 grados Celsius. Aquí tenemos un ejercicio. Para una molécula de P4, o sea de fósforo, ¿cuáles serían sus características? Escoge la que mejor le acomode. Seguimos. Para el caso de los metálicos, vamos a tener precisamente
un tipo de enlace muy fuerte que se llama el enlace metálico. Y este enlace metálico también justifica, por medio de una teoría que se llama teoría del mar de electrones, la alta conductividad que los metales presentan. Aquí te muestro algunos de los metales de la tabla periódica. De allí que algunos metales, dependiendo sus características electrónicas, son altamente conductores de la electricidad y térmicamente son excelentes conductores. Por ejemplo, sabemos que el alumbrado público utiliza alambres de cobre. Sin embargo, todavía es mejor conductor la plata y aún mucho mejor el oro. Pero además de que sería muy costoso utilizar alambres de oro, pues seguramente se los robarían, por eso no los utilizan. Bueno, aquí te presento un pequeño resumen, donde tenemos el tipo de sólidos de los que hemos revisado: molecular, redes covalentes, iónico, metálico, sus características. Por ejemplo, unidad de partícula para el molecular puede ser átomos o moléculas, lo mismo que para la red covalente. Para el iónico, pues ya habíamos hablado que son iones. Para el metálico son átomos y las fuerzas que los gobiernan. Y aquí algunas propiedades generales: cuáles son solubles en agua, algunos son insolubles, algunos son muy duros, altos puntos de fusión, algunos son suaves y quebradizos, otros no conducen la electricidad, hay algunos que sí. En el caso de los metales, por ejemplo, pues son dúctiles, maleables, pueden conducir la electricidad, conducir el calor, pero son insolubles en agua. Muy bien, aquí tienes otro ejercicio. Identifica la sustancia desconocida. Aquí hay algunas posibles respuestas. Continuamos. Existe otra sustancia desconocida con este punto de fusión. Es soluble en agua, es dura, cristalina y no conduce la electricidad, a no ser que se le funda o se disuelva en agua. ¿Cuál de estas opciones crees que sea la más adecuada? Seguimos. Bien, aquí tenemos un pequeño esquema donde podemos observar algunos ejemplos y lo que ya habíamos hablado: en sólidos cristalinos, sólidos moleculares, iónicos, los moleculares, por ejemplo, con bajo punto de fusión, los iónicos con alto punto de fusión. Ahora podemos tener algunos que son metálicos, algunos que tienen redes covalentes, por ejemplo, el cuarzo, el diamante, que tienen altos puntos de fusión, y algunos que pues están más que nada interactuando por fuerzas de dispersión, como habíamos hablado en el caso del yodo. Aquí tenemos un ejemplo. Clasifica cada sólido como molecular, iónico o atómico. Vamos a ver, el inciso A pues tiene que ser atómico. ¿Por qué? Porque estamos hablando solamente de un átomo, no hay más. El inciso B, nos damos cuenta que es molecular. Precisamente pues es una molécula, pero no es iónica. ¿Por qué? Porque el iónico, que es este caso, pues tiene su clasificación aparte. Y sabemos que es iónico pues por la diferencia de electronegatividades entre el calcio y el flúor. Muy bien, ahora este ejercicio te corresponde a ti. Identifica el tipo de sólido al que pertenece el hielo, de estas 4 opciones. Ahora identifica el tipo de sólido al que pertenece el cloruro de plata. Ahora identifica el tipo de sólido al que pertenece el oro. Identifica el tipo de sólido al que pertenece el diamante. Identifica el tipo de sólido al que corresponde un sólido molecular. Ahora yo te digo que es un sólido molecular y cuál de estas 4 sustancias será. Muy bien, continuamos. Los sólidos pueden ser cristalinos porque sus átomos se ordenan de una manera simétrica, de una manera regular, es decir, siguiendo un patrón geométrico. En cambio, cuando los sólidos no se ordenan de una manera adecuada geométricamente, que permitan pasar la luz, pues se llaman sólidos amorfos. El vidrio, por ejemplo,
pues a pesar de que es transparente, pero es un sólido amorfo, y hay quienes también afirman que es un líquido subenfriado. Muy bien, cuando los sólidos cristalizan, se empacan en pequeñas unidades estructurales que se llaman celdas unitarias. Aquí se muestra una celda unitaria en un sistema de 2 dimensiones. Pero si tuviéramos un sistema tridimensional, pues bueno, entonces ya no tendríamos un cuadrado, empezaríamos a tener cubos, por ejemplo en el cloruro de sodio. Pero bien, no nada más podemos tener cubos, podemos tener sistemas tetragonales, ortorrómbicos, romboedrales, hexagonales, monoclínicos o triclínicos. Aquí podemos observar, por ejemplo, las letras nos están representando cada una de las 3 caras. En sistemas cúbicos, donde pues, los 3 lados son iguales y vamos variando dependiendo el tipo de figura geométrica. Los ángulos que podemos observar entre los vértices, pues para el sistema cúbico vemos que todos son iguales, lo mismo que para el tetragonal, y bueno, pues empiezan a variar dependiendo de lo que yo tenga, si es un romboedro, un hexágono, un sistema monoclínico o triclínico. Aquí, por ejemplo, estamos observando desde una vista superior el sistema más simple, que es una celda cúbica simple. Aquí ahora se observa de perfil, y si marcamos la celda unitaria, vamos a observar que algunas esferas son cortadas en fragmentos. En la celda que tenemos conocida mejor como celda cúbica centrada en el cuerpo, es porque una de las esferas queda en medio y queda rodeada por una capa de 4 esferas en la parte superior y 4 en la inferior. También tenemos otra que es la cúbica centrada en las caras, que como te podrás dar cuenta, tiene mayor complejidad. Aquí podemos observar los 3 sistemas: el cúbico simple, el cúbico centrado en el cuerpo y el cúbico centrado en la cara. Entonces podemos observar que existe algo que se llama número de coordinación. Este se refiere al número de átomos o iones que rodean un átomo central. Para el sistema cúbico simple, el número de coordinación es 6. Para el sistema cúbico centrado en el cuerpo es de 8. Y para el sistema cúbico centrado en las caras es de 12. Bien, realiza este ejercicio. ¿Cuántos átomos hay en una estructura cúbica centrada en las caras? Y finalmente, relaciona el sistema cúbico con sus respectivas etiquetas en el orden ABC, es decir, cómo se llama este sistema, el A, el B y el C. Pues muy bien, hasta aquí hemos llegado con este tema, esperando que hayas logrado comprender gran parte de este. Te deseo mucho éxito y hasta la próxima.